asiento, mis hermanos, y los invito para que abramos nuestras escrituras ahí en el Evangelio de Mateo, apóstol de Jesucristo, Mateo capítulo 5, del verso 13 al 16. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor añada bendición a su palabra. Y bien, precisamente tomando relación el tema o el concepto de las sales, que a este tema lo he titulado Sazonando y Alumbrando. Sí, vamos a ver en qué manera Dios nos habla acerca de estos términos, de estos que podemos nosotros hacer uso y actividad en la vida de cada uno de nosotros. Y bien, esta porción que acabamos de leer prácticamente es lo que le llaman el remate o el punto final del tema que con anterioridad el Señor Jesús venía tratando con sus discípulos. Dice ahí al inicio del versículo 1 que llegaron ahí a un monte. No se sabe bien si subieron, si fue a medio espacio entre la base del monte y la parte superior. El asunto es que había ahí un monte junto de ellos, o al pie de ellos, y el Señor estaba dando una gran cátedra de diversidad de temas. Muchos dicen que es una compilación solamente de varios temas que el Señor Jesús hizo a lo largo de su ministerio, pero bueno, aquí este Evangelio de Mateo nos dice que fue precisamente en este monte, por lo cual el nombre de toda esta serie de sermones se le llama y se le conoce como el Sermón del Monte. Y decimos que es el remate o el punto final de lo que vino tratando con anterioridad, que fue el tema de las bienaventuranzas. Y este tema de las bienaventuranzas, sin duda alguna, que impactó de alguna manera a sus discípulos y a aquellas personas que estaban entre la multitud, y los impactó por una razón. Porque aparentemente el Señor estaba diciendo cosas que a la mente humana parecían absurdas. Porque ¿cómo puede ser bienaventurado una persona que llora? ¿Sí? ¿Cómo puede ser bienaventurado una persona que es perseguida? ¿Cómo puede ser bienaventurado una persona que tiene hambre y sed de justicia? ¿Sí? Pero la bienaventuranza viene porque precisamente el Señor ofrece un consuelo a aquellos en que están pasando por aquella situación. ¿Sí? Bienaventurados, ¿por qué razón? Porque serán saciados. ¿Sí? Porque ellos estarán en el reino de los cielos. Bienaventurado el que llora, porque será consolado. Entonces, en el resultado final es donde precisamente viene la razón por la cual ya sonaría lógica la bienaventuranza. ¿Sí? Porque desde el punto de vista humano no puedo decir que qué bueno que está sufriendo, qué bueno que está siendo perseguido, de ninguna manera. Pero cuando viene ese consuelo de Dios, es cuando las cosas vienen verdaderamente a ser razonables y ciertas. Y bien, vemos que todo esto se maneja en un sentido, en un contexto donde tiene que ver el mundo o el reino de este mundo que pertenece, sabemos todos, a las tinieblas. ¿Sí? Y entonces, cabe preguntarnos aquí, ¿cómo es posible que el Señor esté pidiendo que los creyentes sean sal, que los creyentes sean luz en esta tierra, donde precisamente en las bienaventuranzas vemos que están sufriendo, que están padeciendo? ¿Por qué razón habría yo de ser luz? ¿Por qué razón habría de ser yo sal? Y bien, vamos a encontrar un pasaje que sin duda alguna nos va a ayudar, porque va a complementarse un poco con este pasaje. Y vamos allá al Evangelio de Juan 17. No vamos a perder la cita de Mateo 5, por favor, pongan ahí algo para separarlo.
Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del verso 14 en adelante, vamos a tomar únicamente ahorita el verso 14. ¿Por qué razón tendríamos que tener un comportamiento así para con el mundo? Si precisamente el mundo es quien nos está haciendo llorar, el mundo es quien nos está persiguiendo, el mundo es quien nos está causando injusticias. ¿Sí? Y aquí en esto debemos recordar algo muy cierto, que nosotros no somos de este mundo. ¿Sí? Veamos el pasaje Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué razón? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? Pero entonces, precisamente ahí cabe aún todavía la pregunta y la duda que estamos nosotros utilizando. Entonces, si no soy de este mundo, ¿por qué razón tengo que yo hacer algo en pro de este mundo? Y bien, precisamente ahí en este mismo pasaje de Juan, en ese evangelio, vemos en el versículo 18, Juan 17, 18, vemos lo siguiente: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, la razón por la cual el ser humano tiene que ser sal y luz en este mundo, en primer lugar, porque es una misión. Hemos sido comisionados, y aquí cabe la gran comisión que conocemos de Mateo 28, ¿sí? Donde ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces hay una comisión, y aquí se confirma precisamente esta gran comisión. El ser humano, el creyente hijo de Dios, tiene una razón por la cual estar aquí en esta tierra. Entonces, punto número 1, tenemos que ser sal y ser luz porque hemos sido comisionados por Dios. Versículo 20 de ese mismo pasaje da la segunda razón. Dice el Señor, haciendo una oración por sus discípulos, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, la misión se complementa con el propósito. Estamos aquí porque todavía falta quienes han de creer en Jesús. Aún falta quienes han de ser salvos. Y esa es simple y sencillamente la razón por la cual tú y yo estamos aquí en este lugar. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante. Hay una declaración al inicio del pasaje de Mateo 5. Sí dice: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. ¿Sí? O sea, aquí es donde cabe lo siguiente, hermanos. Cuando nosotros oramos a Dios para que nos ayude a testificarle a las personas, en nuestra oración no podemos decir nosotros nunca: Señor, permíteme ser luz, Señor, permíteme ser sal, porque ya está declarado que somos. Sí, más bien la pregunta sería: ¿cómo puedo hacer yo funcionar esa sal? ¿Cómo puedo yo hacer funcionar esa luz que ya soy? ¿Sí? Es como aquella persona que tiene ya un título, es ingeniero, dice, pero no ejerzo. ¿Sí? El que no ejerzas no te quita el que no seas ingeniero. El que no ejerzas no te quita que seas licenciado abogado. ¿Sí? Pero simple y sencillamente no lo ejerces. Y nosotros, tú y yo, somos sal, somos luz, pero es muy posible que no estamos ejerciendo la función para la cual estamos nosotros aquí en esta tierra, en este mundo. Y bien, ahora vamos a ver lo siguiente: cómo hacer funcionar esa sal que somos, cómo podemos hacerla activar. Y primeramente, hay algunas características principales de lo que conocemos como sal. Y cuando tú te metes a investigar algo acerca de este tema, y más en un contexto bíblico de predicadores, hay una infinidad de características y de aplicaciones que ha tenido la sal a lo largo de la historia. ¿Sí? Pero a nuestro modo, a nuestra percepción, simple y sencillamente, cuando nosotros escuchamos sal, sabemos, nos llega este término, nos llega esto a la mente. ¿Sí? Sal es para sazonar, es para salar algo que está insípido. ¿Sí? Pero nuestro hermano Luis tiene razón en el sentido de que en la antigüedad la sal, a falta de refrigeradores, de hielo se puede decir,
Precisamente la sal era utilizada para preservar, para conservar los alimentos, ¿sí? Entonces, ya fuese para conservar o fuese para salar, para dar un sabor agradable a los alimentos, esto no cambia la actividad que tendría que hacer el creyente, el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, yo le puse sazonando, pero bien pudiese haber sido conservando, preservando lo que pudiese echarse a perder o lo que se pudiese estar degradando. Bien, entonces, estas características a grandes rasgos vemos dos: conservar, preservar y sazonar. Y el sazonar precisamente causa una sensación agradable al paladar. Y es precisamente eso lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros donde quiera que estemos marquemos la diferencia. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando los inconversos, el mundo donde usted se mueve, sabe de su presencia, muchas veces se abstienen, muchas veces, porque igual algunas veces no, pero se abstienen de decir incluso palabras malsonantes. ¿Sí? Y hay veces que lo ven a uno que está ahí y dicen, con el perdón de la palabra, pero esto, pero aquello. ¿Sí? De alguna manera saben que nosotros marcamos la diferencia en el entorno donde está esta persona. Y vemos que precisamente la iglesia que conocemos como primitiva hacía esta función de ser sal, no solamente entre el creyente, sino también delante de la gente inconversa. Y vamos ahí al libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 44 al 47. Estamos hablando de los inicios de la iglesia cristiana. Dice Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y pongan atención, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, vemos un grupo de creyentes que están siendo vistos, están siendo escuchados por la gente inconversa, por la gente incrédula, y no podían señalarles falta alguna, una tal vez inmoralidad en parte de la vida de los creyentes, sino que causaban un gran impacto a la vida de cada uno de ellos. Y esto daba como consecuencia lo que vemos al final de ese verso. Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué razón? Por el favor, por la manera de comportarse de esos primeros cristianos. De manera que estaban haciendo uso de lo que eran, de que eran sal en medio de un mundo insípido. Y precisamente yo creo que si algo tenemos que hacer cada uno de nosotros como sal, mis hermanos, es precisamente en este tiempo donde estamos en un mundo completamente con falta de un sabor desde el punto de vista agradable, moral. Sabemos que la moralidad poco a poco se va extinguiendo en la sociedad de nuestros días, pero al irse convirtiendo incluso dentro del concepto de las leyes que nos rigen, empezamos a verlo ya con cierta normalidad. Muchas veces aún el creyente llega a adaptarse a ese tipo de lineamientos que nuestra sociedad, y presionando a la misma sociedad, lógicamente que nuestros superiores, nuestros gobernantes, acceden a dichas peticiones, accediendo a las mayorías, accediendo a las personas, pero a la vez rechazando los preceptos y reglamentos que Dios ha puesto a su creación. De modo que es el momento de que cada uno de nosotros podamos hacer uso de ese concepto de la sal que somos en esta tierra. Sí, es increíble muchas veces que el creyente corre el peligro muchas veces de perder esa función que tiene la sal, y muchas veces nos vemos involucrados aún
dentro de ese sabor, de esa insipidez que tiene la sociedad en nuestros días. Y de la misma manera podemos nosotros decir en qué términos o qué puntos son los que contribuyen a que nosotros podamos ser sal en medio de la sociedad. Y precisamente nuestra manera de hablar, hermanos. Muchos conceptos se han introducido hoy en nuestros días, muchos términos que se hacen parte incluso de nuestro lenguaje, ¿sí? Y muchas veces el peligro que se corre es que incluso llegan muchas veces a pasar esas palabras, esos términos, a un lugar como estos, a un púlpito, ¿sí? A un estrado donde se predica la palabra de Dios, ¿sí? Y voy a decir una palabra que incluso se ha subido a este lugar. Sí, hay una palabra que dice no manches, ¿sí? Pero como es una palabra ya tan común y pues ya todo el mundo la dice, y si la analizas bien, pues no tiene nada de malo, señálame el mal, ¿sí? Sin embargo, todos nosotros, y por una lógica propia que cada uno de nosotros tenemos, sabemos la palabra que está supliendo ese término, ¿sí? Nosotros conocemos términos que aún en nuestra sociedad los conocemos y aún sabemos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? En este lugar, cuando nos subimos, hermanos, no solamente somos expositores de la palabra, sino que automáticamente nos convertimos en oradores, ¿sí? Y para ser un orador hay que utilizar, si bien es cierto que tal vez no estemos cultivados en una educación que nos capacite para estar en un lugar así, pero sí distinguimos, hermanos, a simple vista y con la lógica humana lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Sí? De manera que podemos, por lógica propia, poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en ese sentido, hermanos, sabemos que podemos ser sal en nuestra manera de hablar, ¿sí? Nosotros muchas veces, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras escuelas, estamos con nuestro grupo de compañeros y no falta por ahí, yo creo que todos hemos de alguna manera estado en un lugar y en un momento como el que les voy a citar, pero se llega el momento de los chistes, ¿sí? Y hay chistes de todo tipo, pero están los chistes que llamamos colorados, ¿sí? Y ahí está el creyente, ahí está el Hijo de Dios, prestando los oídos, y cuando empieza el último de Pepito, que dicen por ahí, muchas veces caemos en ese error, ¿sí? Tal vez a veces no podamos evitar el escucharlo, el estar ahí con el grupo de personas, pero muchas veces contribuimos con nuestra risa, ¿sí? Con la aprobación de que qué buen chiste. Entonces, esa es una manera en la cual, hermanos, nosotros podemos ser sal. Y tal vez si nosotros ponemos una actitud, ponemos una cara tal vez de que eso no nos agradó, las personas lo van a notar, ¿sí? E incluso van a reconocer en esa actitud que lleguemos a tener que no es la manera adecuada de comportarse de esas personas. Y es grande, hermanos, la manera en la cual el ser el Hijo de Dios puede comportarse de una manera que esté dando un sabor agradable en nuestro entorno, y es en el trabajo, en nuestro vecindario, muchas veces en qué manera nos portamos con nuestros vecinos, ¿sí? Yo creo que es algo de llamar la atención el que aún con el vecino de enfrente, con el vecino de al lado, muchas veces no tenemos ni una comunicación, un contacto que lleve incluso únicamente al saludo, al buenos días, al buenas tardes, ¿sí? ¿Cómo ha estado? Sí, muchas veces ya nuestra sociedad, como estamos yendo de arriba para abajo con nuestras actividades, con nuestros trabajos, muchas veces incluso perdemos la ocasión, la oportunidad de tener relación con nuestros mismos vecinos, ¿sí? Y tristemente no solamente se ha pasado esa falta de comunicación, de relación con nuestros vecinos, sino aún dentro del mismo hogar. Y nosotros sabemos a qué nos referimos, ¿sí? Al aparatito, ¿sí? Nada es malo, hermanos. Así como un cuchillo puede tener diferentes usos, un cuchillo puede servir para partir una rebanada de algún alimento, ¿sí? Pero también puede servir para quitar la vida a una persona, ¿sí? Entonces, nada es malo, hermanos. La palabra de Dios siempre nos conmina, siempre nos lleva a tomar las cosas con un equilibrio. Así como veíamos que el alimento también llega a ser
nocivo e incluso catalogado como un pecado de gula, entramos en eso, en el equilibrio. Sí, no es malo comer, pero el exceso nos lleva a pisar esa línea tan delgada que es el pecado. Bien, en cuanto al ser sal, mis hermanos, yo creo que son términos que todos y cada uno de nosotros podemos entender, pero siempre es necesario el estarnos reconviniendo, el estarnos recordando día con día acerca de esa función que debemos nosotros hacer en el mundo de hoy. Pero bien, ¿cómo funcionar ahora como luz? Y sabemos que la luz prácticamente tiene muchas características, algunas que casi siempre van de la mano. Una es que alumbra, la otra es que guía. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado tal vez fuera de alguna población? Vamos en la oscuridad, en el monte, en el cerro, y de repente vemos por ahí algo que empieza a brillar. ¿Sí? Son las luces del poblado. ¿Sí? Decimos, eso nos sirve como una guía. Entonces la luz nos sirve de algo. Estoy hablando de esa luz que conocemos que es creada por el hombre, entre comillas, por el hombre, que es por causa de la electricidad. Pero también recordamos que el Señor, en el principio de su creación, Él dijo precisamente, sea la luz. ¿Sí? Y precisamente es ahí la función que nosotros debemos de hacer en cuanto a eso, de que somos nosotros luz. ¿Qué hizo la luz cuando Dios las creó? ¿Separó qué? De las tinieblas, ¿verdad? O sea, la luz hizo disipación allí en las tinieblas. Entonces la luz disipa las tinieblas, y esa es precisamente la función que nosotros, como luz que somos, debemos de hacer. Vamos allá a la carta de Pablo a los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 12. Vamos a apartarlo y de ahí, sin separarlo, de ahí vamos a ir a Efesios, capítulo 5, verso 11. Nos damos nuestro tiempo para tener esas dos citas. Romanos 13, 12 y Efesios 5, verso 11. Bien, vamos a la lectura de Romanos 13, 12. Dice así la palabra de Dios: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Efesios 5, 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y es aquí, hermanos, donde nosotros vemos verdaderamente la función de la luz. Y tanto el ser sal como el ser luz, hermanos, nos llevan a un término que todos conocemos, que es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, y es el tema de la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. De manera que el ser sal y el ser luz en esta tierra prácticamente lo enmarca la santidad. Y es algo que tristemente muchas veces nosotros, hermanos, hemos caído en una pasividad, de manera que consideramos que aquel que demanda santidad simple y sencillamente es un religioso, es un legalista. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Y muchas veces el líder, quien está a cargo, quien está al pie de una iglesia, hermanos, muchas veces consiente en el comportamiento inadecuado de algunos de sus miembros. ¿Sí? Muchas veces, tal vez porque no se vaya tal miembro, muchas veces nos abstenemos de llamarle la atención. Cuando la palabra de Dios nos dice exhortaos los unos a los otros, todo esto en un marco de amor, ¿sí? De procurar el bien de la persona, el bien de nuestro hermano, el bien de nuestro prójimo. Y desafortunadamente muchas veces el ser humano participa de las obras de las tinieblas. Debemos nosotros, hermanos, de veras poner en actividad esta función
que tenemos nosotros como la luz del mundo. La palabra de Dios nos dice también que el Señor, hablando del Señor Jesucristo, dice que aquella luz verdadera venía a este mundo. Y dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, fíjense, si aún el ser humano desecha la luz, se le señala. La verdad, la luz está señalando la vida pecaminosa en la que está la gente, y de manera consciente dice, sí, la luz descubrió mi pecado, pero prefiero mi pecado a aquella luz que me está alumbrando, a aquella luz que me lo está señalando. Es cuando ya vemos un corazón completamente cauterizado, un corazón completamente corrompido. Pero nosotros no conocemos el corazón de las personas, de manera que nosotros simple y sencillamente tenemos que hacer esa función de la luz, de señalar el pecado, de señalar la manera incorrecta, inadecuada de que la gente se está comportando en esta vida. Sí, recordemos que el Señor también dice que va a demandar de nosotros la vida de todas aquellas personas que han estado en contacto con cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice que si nosotros apercibimos al pecador, seremos librados. ¿Sí? Nosotros nos lavamos las manos, en términos generales, porque nosotros hablamos con esa persona. Pero si no le hablamos, dice el Señor, que su sangre demandará de nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer esa función, mis hermanos, de ser sal, de ser luz en esta tierra. Y vemos precisamente los peligros por no llevar a cabo esa función de no salar, ni alumbrar, ni preservar por medio de la sal y la luz en esta tierra. Y sí, y viene, hermanos, una consecuencia por no hacerlo, y la vemos ahí en el primer versículo de la cita de Mateo, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y aquí viene, hermanos, el peligro. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué entendemos por hollada? Hollada significa pisotear. ¿Sí? Y nosotros, mis hermanos, cuando dejamos de ser esa sal y esa luz, muchas veces podemos tal vez no serlo, ¿sí? Pero lejos de no serlo, nos convertimos en partícipes de las obras de las tinieblas. Recordemos cómo vivía esta iglesia primitiva ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 que acabamos de leer, que tenían una vida en las dos áreas del ser humano, llevaban una vida agradable delante de Dios y delante de los hombres. Delante de Dios dice que perseveraban en oración cada día en el templo. Entonces vemos una vida de iglesia, y dice también, y tenían favor para con el pueblo. Entonces, tanto en la sociedad secular como en las cosas relacionadas con la iglesia, estas personas, estos primeros cristianos, llevaban a la vez las dos vidas, hermanos. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros caemos en ese error de decir, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Sí? Yo con que sea una buena persona, con que no dañe a nadie, eso es más que suficiente. Pero no. ¿Sí? El peligro, hermanos, de no ser sal y luz en la sociedad, en el mundo, lleva muchas veces a ser pisoteados. ¿Y esto qué es, hermano? Que muchas veces caemos en descrédito dentro y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, pues, el hermano pues, ya no viene, ¿verdad? Y en un sentido humano y natural, entendemos que si la persona ha dejado de venir por completo, pues entendemos entonces y llegamos a una conclusión de cómo pudiese estar su vida espiritual. Porque el Señor nos anima a que nosotros estemos asistiendo. Recordemos la cita de Hebreos 10, que nos dice que es un lugar donde nos consideramos al amor y a las buenas obras. Es un lugar donde celebramos y conmemoramos la cena del Señor, cosa que no va a ser allá afuera. Sí, es un lugar donde alabamos y adoramos a Dios por medio del canto. ¿Lo podrá hacer allá afuera? Muchas veces lo dudamos. ¿Sí? Si no se postra aquí, mucho menos lo va a hacer allá afuera. ¿Sí? Entonces se convierte se pierde el descrédito, cae el descrédito dentro y fuera de la iglesia. Y fuera de la iglesia, ¿cuál es el descrédito, hermanos?
una palabra que no es muy agradable, que es hipócrita. ¿Sí? Hipócrita, recordemos que es una palabra que se forma de dos términos, que es dos, hipo, y cráter de cara, doble cara. ¿Sí? Eres doble cara. Allá donde vas y te reúnes, eres una cosa, haces una cosa, pero aquí con nosotros te comportas de otra manera. ¿Sí? Ese término de hipócrita, créanme hermanos, que duele bastante. ¿Sí? Y por cualquier detallito, aún tal vez sin que lo seamos, sabemos que tenemos errores, sabemos que aún pecamos, pero sabemos que ya el término de hipócrita ya lo lleva una persona que completamente ha caído ya en un lugar donde practica el pecado abiertamente, ¿sí? Y constantemente. ¿Sí? Entonces, esta persona lleva este término de ser llamado hipócrita. Y lo peor aún, mis hermanos, y que sí nos daña prácticamente a todos, es que la iglesia también cae en ese descrédito. Y por causa aún de una sola persona, muchas veces la iglesia es vituperada, es decir, es ofendida, es agraviada con términos incluso de maledicencia, de maldición. Y es ahí donde salimos muchas veces perdiendo. ¿Por qué? Porque dicen, ahí donde tú vas seguramente hay muchos como tú. ¿Sí? Y muchas veces, gracias a Dios, hay personas que llegan a ser sal, que llegan a ser luz en la sociedad. Yo recuerdo a un hermano que nos decía que una compañera en su trabajo le comentaba, ¿sabes qué? Yo como que veo que tú eres diferente, no eres igual que los demás, y veo que eres bueno, porque le invitaba a esta persona, había ido incluso a comer a su casa. Y le hizo notar la manera en que se conducía aún en su propio hogar con su esposa, y le decía, incluso tú eres un buen esposo, eres diferente como los demás esposos. Y este hermano le dice, pues mira, ahí donde yo me reúno, hay muchos como yo, echándole porras a la iglesia, ¿sí? Y sabemos que es una verdad, ¿sí? Pero también la otra parte es una verdad, ¿sí? Hay veces en que no somos la luz, que no somos la sal, y nos convertimos tristemente en un lugar que también es ofendido por causa de no llegar a ser sal y no llegar a ser luz en esta vida, mis hermanos. De manera que los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a terminar. Invitándolos a lo siguiente, mis hermanos. Hay una gran comisión por parte de nuestro Dios, y al hablar de esta gran comisión y de esta misión que hemos visto de ser sal y tierra, donde se juntan los dos conceptos, en la misión de Mateo 28 vemos ir y predicar el Evangelio. Aquí en Mateo 5 vemos ser sal y tierra. Entonces, la palabra de Dios, plan de salvación de las personas, y también nuestros hechos expuestos delante de la sociedad. ¿Sí? Entonces, hacemos lo que predicamos lo que hacemos. ¿Sí? Estamos todos llamados a esto, mis hermanos, y sin duda alguna que siempre es un tiempo de hacer nuevos votos, porque reconocemos, y me incluyo yo entre ellos, que hemos dejado de hacer, hablo en general, porque no siempre hay excepciones, hemos dejado de ser sal y hemos dejado de ser luz en nuestro entorno. Sí, muchas veces nuestro vecino no sabe que somos cristianos. La cita de Mateo nos dice que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Aunque quisiera, no puedo esconderme porque estoy en un lugar alto, y a nosotros Dios nos ha puesto en un lugar alto, y no podemos pasar desapercibidos ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros de trabajo. ¿Sí? Si bien es cierto que tal vez nuestro comportamiento puede ser reservado, sin meternos con nadie, sin agredir a nadie, pero que la gente pueda decir, ya sé por qué es así, porque es cristiano. Porque recordemos que hay personas que moralmente son un ejemplo a seguir, pero no hay una razón. Simplemente es una buena persona, pues porque lo es. Sí, pero en nosotros se puede hacer esa atenuante. Él tiene este comportamiento porque es cristiano. Cuando nos ofrecen una copa, mis hermanos, no tomas, no, seguramente eres de otra religión.
¿sí? A lo mejor no nos lo dicen, pero lo pueden comentar con otras personas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, estamos llamados a activar eso salado que tenemos en nosotros, esa sal, activar, a encender esa luz que está en nosotros. Somos lámparas. Dice la palabra de Dios que el Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿sí? En todo y por todo estamos cubiertos por la luz. Tesalonicenses, mis hermanos, nos dice que somos hijos de luz, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces andemos, hermanos, como hijos de luz, ¿sí? Y aprovechemos bien el tiempo, dice la palabra de Dios, redimamos bien el tiempo, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, y no solamente malos, sino peligrosos, mis hermanos. Y tenemos una trinchera que debemos nosotros de cuidar, de proteger, que es nuestro hogar. Recordemos que este mundo peligroso del que nos habla aquí Mateo 5, se está introduciendo a nuestros hogares, y debemos defender a capa y espada con la doctrina de Cristo nuestro hogar, ¿sí? Y teniendo también protegida esa trinchera, salir, hermanos, también al mundo a dar esa sal, esa luz ante nuestros vecinos, ante nuestro prójimo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios, estás en los cielos, te damos honra, gloria, mi Dios, y rogamos, mi Dios, es nuestra oración, nuestra petición, para que no seamos sal, mi Dios, ni seamos luz, porque tú nos has dicho que ya lo somos, mi Dios, pero rogamos para que nos permitas hacer funcionar, mi Dios, todo ello, y podamos nosotros ser un ejemplo, mi Dios, que sea digno de ser visto por el mundo en el que vivimos, mi Dios, que cada día tu palabra nos dice, mi Dios, que se irán empeorando, Señor, estos tiempos, de manera que también nos anuncia tu pronta venida, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos a ti, rogándote, mi Dios, también que nos perdones por no hacer esta función, mi Dios, y rogarte, mi Dios, para que en todo ello, mi Dios, también tú nos protejas, mi Dios, porque rechazaron la luz, mi Dios, y seguramente también a nosotros nos rechazarán en algún momento, Señor. Muchas veces, Señor, seremos rechazados, pero esa luz nunca se apagará, mi Dios. Te damos la honra, la gloria, en ese nombre poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Amén.